Julián Uribe, docente e investigador del ITM, bienvenido a Consejo de Redacción. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Profe, Muy bien, bienvenido. muchas gracias. Bueno, cuéntenos las novedades que hay frente al informe que resaltábamos hace algunas semanas y ¿qué datos adicionales hallaron? Bueno, principalmente la primera parte de la investigación trató sobre el hurto de carros y motos en la ciudad de Medellín. En esta ocasión lo que desarrollé fue una investigación sobre el hurto a personas en la ciudad de Medellín, donde se encontró pues una base de datos mucho más robusta, aproximadamente 271.000 registros. También se hizo en paralelo pues con la primera parte de la investigación. Entonces tuve la misma temporalidad espacial desde el 2003 hasta mayo del 2022 y ahí se hizo todo el análisis de datos. Profe, esta segunda parte lo veíamos a Excelentes hace poco que usted vino, habló de personas, de lugares. Hoy ustedes están hablando y podemos preguntar arranquemos como con datos puntuales, ¿cuál es el lugar de la ciudad de Medellín donde más le roban a las personas? Listo, indudablemente el lugar donde más se reportan el hurto a personas pues va a ser la Comuna 10 en la Candelaria, aproximadamente con un 29.6% de todos los datos. Pues. El centro, efectivamente. Le sigue la Comuna 11 de Laureles Estadio con un 9.1%. El Poblado, la Comuna 14, la Comuna 16 y la Comuna 5. Es importante resaltar que en estas 5 comunas, que son aproximadamente el 31.2% de todo el territorio, se concentran más del 55.8% del total de los reportes. Profe, pero definamos específicamente para la investigación qué es hurto a personas, cuáles son las modalidades que aquí incluye, porque el hurto a personas también es el hurto de los vehículos. ¿Ustedes qué están considerando en esta nueva estadística? Bueno, en esta nueva estadística tenemos, pues hay una gran cantidad de modalidades y muchas pues se comportan también en cuanto a las capacidades violentas pues de los agresores o las personas que realizan estas actividades. Básicamente se contemplan 3 que casi que abarcan el 80% de todos los datos, que es el atraco, el descuido y el cosquilleo. En el atraco tenemos casi que el 50.6%, de descuido el 18.4% se reportan y el cosquilleo con 11.5%. Pero de ahí tenemos la suplantación, tenemos el fleteo, hay una gran cantidad de factores. De hecho, lo que encontré analizando estos datos es que aunque es un porcentaje muy pequeño de los datos, un 0.5%, el fleteo, la suplantación y la simulación de necesidad son unas modalidades que van en aumento. Simulación de necesidades como engaño, cuando se le Podríamos acercan a la llamarlo como gente engaño. a decirle, mire, necesito tal cosa, Sí, me ayuda. efectivamente. Profe, ¿quiénes son los más atracados, hombres o mujeres? Y también ustedes tienen las horas donde más se presentan estos hurtos. Sí, efectivamente. De acuerdo pues a investigaciones, esto pues se le compartió a las autoridades pues pertinentes al Sistema de Información de Seguridad y Convivencia. De acuerdo a las investigaciones que se han realizado frente a todo esto, pues no hay específicamente una edad y un género. Sin embargo, pues dentro de todo el análisis que se hace estadísticamente, uno encuentra que el 58.1% de las víctimas son hombres, ¿cierto? Y están en un grupo entre los 18 y los 28 años, es el grupo más victimizado, seguido por el grupo de 29 a 39 años. Eso es en cuanto como a los grupos etarios. Las mujeres, aunque en este mismo rango de edad pueden ser también muy afectadas, no son tan altos como los hombres y pues obviamente las personas de más de 60 años no son tan victimizadas. Eso tiene que ver en investigaciones con temas de patrón de comportamiento, tal como lo indican pues las investigaciones que se han llevado a cabo pues con todo el sistema de información de seguridad y convivencia. Los hombres en estos grupos etarios pues tienden a ser un poco más arriesgados, a exponerse más dentro de las situaciones, lugares y otros factores que inciden sobre el hurto, mientras que las personas de mayor edad y las mujeres pues son un poco más
conscientes de esos peligros circundantes, entonces no se arriesgan tanto. Y también veo, profesor, que hay unas horas donde son más atacadas las mujeres en este sentido. Sí, efectivamente, dentro de los grupos etarios, cuando se hace el análisis por grupo y por horas, es muy curioso porque casi que en todas las curvas en las que uno visualiza donde hay mayores casos y mayores reportes, hay un pico específicamente importante que detecté entre las 5 y las 10 de la mañana, donde las mujeres son un poco más victimizadas que los hombres, pero no es muy significativo, ¿cierto? De todos modos, el estudio también incluye dentro de la globalidad de los datos que entre las 5 y las 8 de la noche pues, es donde se presentan más reportes. Sin embargo, lo importante y lo necesario para la planeación de los elementos claves para combatir la inseguridad es detectar unos puntos específicos, por comunas, por barrios, por locaciones. Entonces, la Candelaria, por ejemplo, entre las 3 y las 6 de la tarde se presentan mayor pico de reportes, mientras que, por ejemplo, en el Poblado es en la madrugada, mientras que en Laureles es, por ejemplo, en la noche. Entonces, miren que dentro de la globalidad está el horario de 5 a 8 como un punto clave, pero cuando empezamos a revisar punto por punto, barrio por barrio, encontramos unas particularidades en los horarios. Todo eso se sistematizó en un sistema donde pues, permite revisar todos estos datos pues, como en detalle. Profesor, ¿cuál es esa curva de las denuncias que se han obtenido por hurtos a personas en los últimos 20 años? ¿Se denunciaba y habían más hechos hace 20 años, hace 10 o ahora? Pues verdaderamente frente a esos resultados o esa curva no tengo pues como muy clara la información. Yo estoy más centrado como en la parte puntual del dato, en la parte pues del año, más de la puntualidad, más que en la serie de tiempo de la curva de denuncias. Pero usted nos dice que hay algunos que están aumentando ahora. Sí, pero en cuanto a los casos, lo que son los casos y las modalidades, hay, como les decía, pues es dentro de las modalidades un 0.5%, algo muy pequeño respecto a las modalidades es el fleteo, la suplantación, la simulación de necesidad, son datos muy pequeños, no representan una gran cantidad de reportes, pero están en aumento levemente, entonces esa es una de las tantas modalidades. Pero en cuanto a la curva de datos desde el 2003 hasta el 2022, no podría decir de manera enfática si va aumentando o va disminuyendo, eso pues no es como la competencia. 6 de la mañana, 55 minutos, Medellín, una ciudad donde roban mucho y este estudio lo asevera, lo garantiza y lo justifica y analiza, se llama ¿dónde están los ladrones? Pero no es dónde están después del robo, sino dónde están para que usted no pase por allá y tenga en cuenta dónde es que más roban, más o menos es eso. Efectivamente. Listo. Entonces, y hemos dicho, los ladrones en Medellín están en el centro la mayoría, en el Poblado, en la Comuna 14, que es el Poblado 16 y la 11. Y la pregunta es esta, hay unos días especiales donde más roban. Sí, ¿Cuáles son? Mucha atención. Hay unos días donde más roban. En términos generales, dentro de la globalidad de los datos, tenemos los viernes con un 16.4% y los sábados con un 15.8%. Igualmente, pues, dentro de la globalidad se encontró dentro de puntos específicos. Entonces, por ejemplo, en el Poblado casi que los fines de semana se presentan más el tema del hurto a personas, en las madrugadas, que fue donde se realizó el estudio. Entonces cada localidad tiene su detalle y es importante pues tenerlo en cuenta. Pero también eso nos lleva a preguntarnos, venga, ¿cuáles son las fechas donde se presentan más y menos hurtos? El estudio pues mostró que el 1 de diciembre es una fecha específica donde se presentan muchos reportes y curiosamente el 6 de agosto, mientras que hay unas fechas donde se presentan menos hurtos.
por ejemplo, los feriados, los festivos, 20 de julio, 24 de diciembre, 25, perdón, el 31 de diciembre, es obviamente esos resultados. Los ladrones Entonces, descansando y parrandeando, celebrando Navidad y Año Nuevo. Pasando el guayabo. Ahí sí dicen, el 6 de agosto sí hacen el agosto los ladrones. no significa que los otros días no roben o que esos días el robo sea cero, Menos. sino que es un poco menos. Le disminuye. 6:57, revisemos la opinión, Sí. que hoy estamos consultando la percepción de seguridad o de inseguridad en Medellín. A la pregunta del día o al planteamiento del día, para usted la inseguridad en Medellín aumentó, disminuyó, sigue igual. En Twitter nos dicen que aumentó el 75,6%, que disminuyó el 7,1% y que sigue igual 17,2%. En Facebook nos dice que aumentó el 74%, disminuyó, opina el 5%, sigue igual 21%. Revisemos ahora la red social Instagram, 80% dice que aumentó, disminuyó 3%, sigue igual 17%. Mucha coincidencia especialmente en el asunto o en el ítem de aumentó. Algunos comentarios. Gracias por participar. Nos alegra mucho que se conecten, que respondan a la pregunta del día y sobre todo que le hagan comentarios. @Aleja_Osorio, aumentó. A la falta de diseñar e implementar estrategias de leyes y medidas contundentes contra los delincuentes, educación, cultura y oportunidad de empleo. Esa política de dar y regalar, en vez de generar oportunidades, es una medida populista que no soluciona la realidad. Nos dice Camilo Todoterreno en la red social Twitter, la inseguridad está desbordada en la ciudad, las autoridades no dan abasto, ya es el pan de cada día. El robo de automóviles y los atracos a manos armadas son vistos con normalidad por las autoridades y el alcalde. No hay investigación en el caso del robo de camionetas de alta gama. Dice Aleida Osorio en Facebook. Lástima, nuestra ciudad está descuidada por todos los lados, no tenemos dirigentes, no trabajan nada, dice Aleida Osorio. Profe, 271.257 datos analizados, pero en este ítem hay un altísimo subregistro, porque a muchas personas que son asaltadas, atracadas, les roban el celular, la billetera, la plata, la cadena, muchas de esas personas no denuncian. ¿Todo esto se hace con base en los registros oficiales de denuncias o no? Sí, efectivamente se trabaja con el registro que existe dentro de los datos abiertos pues, que soportan el gobierno y las instituciones. Hay una gran cantidad de subregistros. Hay personas que todavía no tienen esa cultura, no entienden la importancia del dato que tanto sirve para todo lo que es estos estudios, las investigaciones, poder aportar a la seguridad. Hay una gran cantidad de subregistros, pero son suficientes como para poder tomar decisiones, como para poder planear y pues como lo decían, pues por lo menos estar muy atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor con el tema de los días, los horarios, los lugares, porque los lugares también hacen parte importante. Recordemos que el hurto a personas en un 75% los sufre, es el peatón, en un 9% las personas que van en automóvil. Entonces, ante todo, la persona que lo sufre es un peatón, una persona que vive el día a día en la calle. Entonces, ese es el llamado. Todos estos reportes y todos estos datos que se recolectan sirven precisamente para tomar esas decisiones de manera colectiva, con seguridad ciudadana. Julián, dos asuntos finales. ¿Está calculado el subregistro? ¿Hay un porcentaje que uno diga frente a quienes denuncian? Sí. ¿Hay un subregistro del 10, del 20, del 30%? ¿Hay un No, cálculo de eso? evidentemente no No lo tengo hay. ese dato. No lo Y hay. del ítem de atracos, arma de fuego, arma traumática, arma blanca, ¿eso está determinado en la investigación? Porque eso ayuda también a visualizar cuáles son Sí. los principales frentes a atacar. Sí, efectivamente hay una relación entre la modalidad y el arma que se va a utilizar. El 44.8% de los datos no reporta uso de arma de fuego, mientras que en un 26.7% se reportan arma de fuego, seguida por armas cortopunzantes y finalmente por objetos contundentes. Entonces, el atraco, el descuido, el cosquilleo va a venir asociado a algún factor que tiene que ver con el arma. Entonces, uno puede de alguna manera determinar algún perfil
del atacante, por decirlo así. ¿Y dónde están ¿Y dónde los están los ladrones? ladrones? Sí, ¿Dónde señor. están los Qué Segunda bien. parte, la primera la revisamos Sí. aquí, estaba muy vinculado al tema de vehículos, carros, motos y ahora al asalto, al hurto a las personas. ¿Qué es lo que más roban? Para terminar. Ah, bueno, ¿qué es lo que más se Celulares. roban? Evidentemente la tecnología, temas de tecnología. Casi que tenemos aproximadamente un 40.7% en artículos de tecnología y de ese 40.7, el 32.7% corresponde a celulares. En segundo lugar sería el dinero, las joyas, piedras preciosas, títulos valor, con un 23% y obviamente pues el dinero es el que más se reporta en esta categoría. Sin embargo, a las mujeres reportan mucho más hurtos de cédulas y documentos. Vea. Profesor, ¿a usted lo han atracado? No. No, bueno, así No, porque No yo- hace parte de No la hace No parte hace de la parte No de la hago parte En de ese la momento él estadística. Él se empieza, quedó tiene como- arma de fuego, tiene arma blanca, ¿a qué horas Sí, son? ¿Dónde sí, estoy? sí. Estoy en la esquina de la Creo 33 que con hace la- parte del uso de los datos. Profe, pero exactamente, mire lo que él dice, él muy estudioso y dice, yo sé que el centro, entonces no salgo al centro, yo sé que los peatones, entonces no voy a pie, yo sé que el celular, No, entonces pero guardo. entonces no, debería pero quedarme muy encerrado No, en la pero casa entonces guarda. mire que le ha Total. funcionado Pues. porque no lo han atracado. No, es que pero realmente Felipe, de alguna manera este es un insumo para la ciudadanía que nos está viendo, saben que tales días, ya saben a qué horas, saben que el celular es, entonces, y un tema muy importante que me quedó sonando y es el tema del peatón, atracan más a los peatones, entonces la gente dice, claro, ¿y quién es el peatón? El que está en el centro. Está más vulnerable, Sí. claro. Exactamente, es el que más fácil le cae. Entonces, Profesor, en la estadística, qué Sí. pena, ¿hay algún punto que analice el tema de personas asesinadas por robarles? Sí, evidentemente allí en la estadística hay un ítem, pues hay una variable donde se agrupan estas características, sin embargo pues no se trajeron aquí al interior de la investigación. Profesor Julián, gracias por acompañarnos en esta Siempre segunda es oportunidad, muy Muchas pendientes de gracias su a ustedes. analítica de datos, que es bien interesante. Gracias Sí, por compartir muchas el gracias Consejo a- de Redacción. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. gracias, profe.